La antigua Grecia, el origen de la civilización occidental. Durante más de 1000 años, este recio y fascinante pueblo fue el responsable de los hitos tecnológicos más avanzados que jamás hubiera contemplado el mundo. Confluyó toda una nueva generación de pensadores que tenían una motivación para construir, para tratar de entender la naturaleza y para crear nuevas tecnologías. Obras de ingeniería tan asombrosas que los antiguos creían que habían sido construidas por los dioses. Una de las cosas que más nos debería sorprender es cómo se las ingeniaron para levantar piedras de dimensiones tan gigantescas. Estas maravillas de la tecnología fueron impulsadas por líderes cuya ansia por la grandeza congregó a un pueblo y lo elevó a la categoría de imperio. Pero este estallido de cultura y creatividad sería una víctima más de las cruentas batallas que enfrentarían a hermano contra hermano. Un duelo a muerte que supondría el final de una época dorada. La construcción de un imperio, Grecia. Septiembre del año 480 a.C. Empieza a despuntar el alba sobre la isla de Salamina y sobre el estrecho que la separa de la península griega. La quietud del mar no hace pensar que en pocas horas aquí se librará una sangrienta batalla que al final del día teñirá de rojo el Mediterráneo. En juego, ni más ni menos que el futuro y la independencia de Grecia, una nación de islas y ciudades-estado situada en las proximidades del mayor imperio del mundo conocido, Persia. Persia era la superpotencia mundial de su época. Gozaba de una riqueza y confianza enormes. Era el imperio más multiétnico y multicultural que el mundo había contemplado. Una fuerza invasora persa de dimensiones épicas se asomaba por el horizonte. Una flota de 700 buques que transportaba a 150.000 guerreros decididos a anexionar Grecia a su imperio. Pero un almirante y estadista griego llevaba preparándose muchos años para un momento así, y estaba listo para la batalla. Se llamaba Temístocles. Pero hacerle frente a Persia, la mayor superpotencia mundial de aquella época, no sería tarea fácil para Temístocles. Hola, soy Peter Weller. En primer lugar, la flota persa doblaba en número a la griega. Y en segundo lugar, Temístocles se enfrentaba al escollo casi insalvable de tratar de aunar bajo un solo mando a un grupo de guerreros sin más en común que sus continuas disputas entre sí. El lado bueno del desarrollo civil de la antigua Grecia era que cada una de las ciudades-estado era una especie de mini-nación independiente y autosuficiente dentro de Grecia. Y el lado malo de ese desarrollo civil era precisamente su sistema político de ciudades-estado. Y es que si bien todas ellas hablaban la misma lengua y adoraban a los mismos dioses, no se puede decir que hubiera un sentimiento de unidad nacional. Sus únicas prioridades las dictaban los asuntos regionales y culturales de cada ciudad. Resumiendo, cuando no se llevaban mal, se llevaban peor que mal. Si había alguien que pudiera aunar a todos los pueblos griegos, ese era Temístocles. Un hombre de origen plebeyo que no se avergonzaba de hacérselo saber a sus compatriotas. Siempre estuvo fuera del sistema, y así lo reconocía. Incluso hacía gala de su falta de educación. Solía decir que, aunque no tuviera ni idea de afinar una lira ni de entonar una melodía, sabía todo lo que había que saber para hacer grande y libre una ciudad. Para Temístocles, el ejército persa no era ningún desconocido. 10 años antes, un pequeño contendiente imperial ya había invadido Grecia por primera vez y había combatido contra los atenienses y sus aliados en Maratón. Temístocles aprovecharía esa experiencia en la batalla que se avecinaba en Salamina y basaría su estrategia en un punto débil que ya había detectado en la máquina de guerra persa, su flota. Se dio cuenta de que el mar no era el elemento natural de los persas. Persia era una potencia terrestre. Tanto era así que su religión consideraba el agua marina como algo demoníaco. Temístocles quería que los griegos construyeran una flota naval sin parangón en la historia. Enseguida comenzaron a trabajar a velocidad de crucero para armar un total de 200 trirremes, las embarcaciones más mortíferas de la antigüedad.
Un trireme tiene una eslora de casi 40 metros. Es ligero y estilizado y está rematado con un espolón de madera cubierto de bronce al nivel del agua. Ese es el arma ofensiva del trireme. Se podría decir que era una especie de misil tripulado. El trireme era empujado por 170 remeros apostados en 3 niveles distintos, 62 en el nivel superior, 54 en el medio y 54 en el inferior. En este último, los remeros estaban sentados a tal profundidad que las portillas de los remos no levantaban más de 45 centímetros de la superficie del mar. Era un barco de madera impulsado por remos. Podía alcanzar los 8 o 9 nudos de velocidad, algo asombroso para la edad antigua, y podía atacar con un misil. Obviamente, los remeros tenían que aprender a trabajar en equipo. Tenían que remar al mismo tiempo. Algo fácil al principio, pero muy complicado de dominar. La armada de trirremes de Temístocles estuvo terminada en pocos años, justo a tiempo para su uso. En la primavera del año 480 a.C., Persia inició una invasión masiva de los territorios griegos. Temístocles era consciente de que la flota persa prácticamente doblaba en número a la griega, así que urdió un sencillo pero ingenioso plan para aunar sus tropas y equilibrar la balanza. Tenía que convertir el inconveniente de que los griegos tuvieran menos barcos que los persas en una ventaja. Así que tuvo que atraer al enemigo hasta un campo de batalla en el que no pudiera entrar con todos sus efectivos. De ese modo, él podría concentrar sus fuerzas y atacar. Y el mejor lugar para llevar a cabo esa táctica era el estrecho de Salamina. Temístocles se sirvió de un ardid para llevar a la armada persa hasta la zona del estrecho. Temístocles era un tipo muy astuto, un embaucador nato. Sabía que los persas preferían ganar las batallas mediante la diplomacia, la intimidación y el soborno de traidores. La víspera de la batalla, Temístocles envió a un sirviente de confianza al campamento persa, al otro lado del estrecho. El sirviente fingió ser un traidor y le reveló al rey persa que entre las tropas griegas reinaba la confusión y que si partían con sus naves por la noche, a la mañana siguiente lograrían sorprenderles. Los persas mordieron el anzuelo. Al amanecer, descubrieron con gran sorpresa que la flota griega, lejos de emprender la huida, se encontraba en posición de ataque y que ellos, los persas, tendrían que luchar. Fue una jugada maestra por parte de Temístocles. Lo que se encontraron fueron 200 trirremes impulsados por 34.000 remeros griegos en línea de ataque. Los persas no tenían forma de maniobrar en las estrecheces de aquellas aguas. Temístocles les había tendido la trampa perfecta. Durante todo aquel día, los griegos fueron una a una rodeando a las embarcaciones enemigas para embestirlas con sus espolones. En aquella batalla murieron millares de soldados persas. Fue una batalla tan confusa, caótica y desconcertante que al final del día los griegos ni siquiera estaban seguros de haber vencido. Pero los miles de cadáveres que jalonaban las costas de Salamina daban cuenta de la decisiva victoria de los helenos. Algunas fuentes históricas llegan a contabilizar hasta en 200 los barcos hundidos por 40 en el bando griego. Los persas que no se ahogaron fueron masacrados por los soldados griegos que les esperaban en la orilla. Si los griegos no se hubieran impuesto en la batalla de Salamina, es posible que el mundo occidental actual no hubiera heredado los valores de la civilización griega. Tras la aplastante victoria de Salamina, Temístocles fue laureado como un héroe, pero a su codicia y ambición personal se le sumaron muchos enemigos políticos. Era solo cuestión de tiempo que los ánimos de la asamblea se caldearan lo suficiente. En aquella época, en Atenas se practicaba lo que llamaban el ostracismo, un concurso de impopularidad anual en el que la gente votaba al político que consideraban más perjudicial y peligroso para el devenir de los asuntos de Estado, y lo enviaban al exilio durante 10 años. En el 471 a.C., Temístocles fue condenado al ostracismo e, ironías del destino, se vio obligado a acudir al enemigo que tanto había luchado por derrotar. Nunca más volvería a ver Atenas.
Lo sorprendente es que le obligaron a huir a Persia, donde encontró refugio y terminó sus días hablando persa, trabajando como administrador del rey y ayudándole a gobernar la zona occidental de Asia Menor. Temístocles había interpretado su papel en una épica historia de hazañas y poder que volvía la mirada al pasado en busca de inspiración. Los mitos legendarios de los dioses y los héroes griegos relatados en poemas como la Ilíada o la Odisea. Aquellas historias pueden pertenecer a la ficción, pero los logros de la ingeniería que nos legaron nuestros antepasados griegos son reales y aún están en pie. En el año 1300 a.C., un pueblo que hablaba una variante rudimentaria del griego había ocupado grandes extensiones de la península helénica. Se trataba del pueblo micénico, cuyas guerras y escándalos, logros y hazañas alimentaron durante años la leyenda y pusieron los cimientos de la civilización griega. Su capital, Micenas, estaba rodeada de una inmensa ciudadela en cuya construcción se emplearon 150 años. Según la leyenda, era de esta ciudad de donde partieron los micénicos, liderados por un rey llamado Agamenón, cuyas épicas cruzadas quedaron reflejadas en el siglo VIII a.C. de la mano del poeta Homero en dos de los relatos más famosos de la historia, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada era algo así como la Biblia para los antiguos griegos. Estaba llena de moralejas que te decían cómo conducir tu vida. Describía a los dioses y la religión, pero también el carácter humano, y proponía ideas sobre las que reflexionar. Los relatos de la Ilíada y la Odisea forman parte del imaginario occidental. El rapto de Helena por París, el asedio de Agamenón a Troya durante 10 años y el gigantesco caballo de madera que los griegos usaron para entrar en Troya y destruir la ciudad. A pesar de lo heroico de las hazañas de Agamenón durante la guerra troyana, su recibimiento en Micenas no fue precisamente el que se le brinda a un héroe. Fue asesinado por su propia esposa. Los estudiosos llevan siglos discutiendo si Homero compuso la Ilíada y la Odisea, o si no hizo más que recopilar las canciones y leyendas populares, o incluso si habría que atribuirle alguna autoría. Aunque para los antiguos griegos todo este debate no sería más que una discusión bizantina, ya que ellos no consideraban a Homero ni un cantautor ni un escritor de bestsellers del 3 al 4. Homero era un historiador y esas leyendas no eran para contárselas a los niños antes de acostarse. Eran hechos verídicos. Esto es lo que queda de Micenas, la capital de la que habla Homero y sobre la que muchos queremos creer que un día reinó Agamenón. Estas ruinas nos demuestran que aquellos primeros griegos no solo dominaban las técnicas arquitectónicas, sino que eran capaces de verdaderas obras de arte. A medida que nos acercamos a Micenas, lo primero que vemos son los muros de la fortificación. Resultan verdaderamente impresionantes. A una le invade una sensación de majestuosidad. Los muros de la ciudadela de Micenas están reforzados con bloques de piedra de unas 10 toneladas de peso cada uno. Fueron diseñados con tal precisión que cada bloque encaja perfectamente en su lugar junto a los demás. Pero para visiones sobrecogedoras, nada en Micenas se acerca más a esa sensación que la colosal entrada a la ciudadela, la Puerta del León. Esta es la Puerta del León, la entrada principal a la ciudadela de Micenas. Una de las estructuras más imponentes de la Edad Antigua, un impresionante ejemplo simbólico y un impresionante ejemplo constructivo. Dos leones totalmente erguidos, con las zarpas sobre la base de una columna. Aunque les faltan las cabezas, se sabe que las tenían giradas hacia afuera. A todo aquel que se acercara a esta puerta le quedaría más que claro que Micenas era sinónimo de poder.
Estructuralmente, la puerta parece seguir el modelo constructivo de montante y dintel. Estos inmensos pilares harían las veces de montantes, los elementos verticales, que sostendrían las 12 toneladas del elemento horizontal, el dintel. Pero es encima de la puerta donde vemos los leones, donde los arquitectos fueron un poco más allá. Si miramos al triángulo de piedras hendidas junto a los leones, se aprecia el desarrollo de un elemento denominado falso arco. Pongamos que tenemos estas 4 losas y en lugar de apilarlas, intentamos crear una cavidad externa robando un poco de espacio, colocándolas de esta manera. Este es el falso arco. Si somos un poco más ambiciosos e intentamos desplazar más las losas con este sistema, corremos el riesgo de que la estructura se venga abajo. ¿Cuál es el truco para ganar más espacio y evitar la inestabilidad? Muy sencillo. Colocar contrapesos detrás de las losas escalonadas. Este triángulo, en primer lugar, hay que decir que se trata de una verdadera innovación micénica. Es la primera vez que se veía algo así, seguramente en todo el mundo. Así que era algo realmente novedoso. Pero los arquitectos micénicos llevaron el falso arco un poco más allá. Aprovecharon la idea para crear un revolucionario espacio interior llamado falsa cúpula. Esta cúpula solo se había utilizado en un tipo de construcción, las tumbas. Al igual que los egipcios, los micénicos erigieron estructuras increíbles para albergar a sus líderes en la otra vida. A estas tumbas se las denominaba zolos. Su construcción se apartaba de todo lo que los arquitectos micénicos habían hecho hasta entonces. La estructura circular no formaba parte de las concepciones arquitectónicas de los micénicos. Ellos trabajaban con líneas y ángulos rectos. Así que el círculo era exclusivo de este tipo de estructura. Lo que nos lleva a pensar que quizá era visto como un símbolo de la muerte. La construcción de los zolos era toda una hazaña. El primer paso consistía en horadar una ladera. Primero se cavaba una trinchera que formaría el dromos, que en griego significa carretera o camino. En este caso, es un sendero hacia la tumba, flanqueado por estas losas almendradas dispuestas a lo largo y a lo ancho. Hace 3.200 años, en el 1200 a.C., cualquier visitante que avanzara por este dromos contemplaría la impresionante e imponente estructura de esta puerta de acceso. La puerta estaba enmarcada por 2 gigantescas columnas esculpidas en mármol verde macizo, con diseños ascendentes en zigzag y en espiral. Cada una de estas enormes piedras tiene más de 75 centímetros de altura. Hay 33 hileras de piedras dispuestas en una estructura cónica, y cada hilera tenía que sobresalir un poco para conseguir este efecto de falsa cúpula. Luego se igualaba la superficie para suavizar la forma. Para poder estabilizar la estructura, se necesita una presión constante de fuera hacia adentro, como la que ejerce la tira metálica sobre los tablones que dan forma a los barriles. Esta presión venía de la tierra. A medida que construían, acumulaban tierra alrededor, de tal manera que cuando habían terminado la estructura de colmena del interior, al mismo tiempo habían formado todo un montículo de tierra alrededor. Cerca del año 1100 a.C., esta primera civilización griega se desintegró y desapareció súbita y misteriosamente. Hay muchas teorías sobre lo que ocurrió. A mi parecer, la principal habla de las tribus bárbaras que vinieron de las estepas y atacaron a las civilizaciones de Egipto y de Mesopotamia, y que acabaron con sus rutas comerciales. Ese sería su fin. Con la caída de Micenas, Grecia entró en una etapa oscura. Durante 4 siglos su cultura se sumió en un profundo sueño. Hasta el siglo VIII a.C., cuando las ciudades-estado empezaron a desarrollarse y florecer.
Cada una de ellas forjaría su propia identidad y competiría con las demás por hacerse con el dominio económico, militar y tecnológico. Una isla en concreto, Samos, sería conocida por una de las proezas que más asombraría a los antiguos: mover las montañas para llevar el agua hasta los pueblos. Esparta, Atenas, Corinto, Tebas. Son solo algunas de las más de 100 ciudades-estado que surgieron por toda Grecia 400 años después de la desaparición de la civilización micénica. Antes del advenimiento de la democracia, los destinos de muchas de estas ciudades estaban regidos por un único mandatario, denominado tirano. Alrededor del 540 a.C., un tirano llamado Polícrates se hizo con el poder en la isla de Samos, en la región oriental del mar Egeo. Era toda una figura de la política internacional. Forjó alianzas tácticas no solo con los persas, sino también, por ejemplo, con los egipcios. Era un personaje ambicioso. Polícrates llegó a la conclusión de que si quería hacer de Samos una potencia, tendría que hacerlo por mar. Mandó construir una flota de 100 trirremes que aterrorizó a las ciudades-estado vecinas e impuso gravámenes a los barcos que pasaban por sus aguas. Bajo el mando de Polícrates, Samos, su isla natal, se convirtió en una potencia naval, que fue la base de sus riquezas y de su poder. Con sus nuevas riquezas, Polícrates erigió un muro defensivo alrededor de su capital y se propuso resolver un problema que asolaba a muchas ciudades de clima mediterráneo: la falta de agua potable. Samos era una ciudad muy importante y poderosa. Necesitaban mucha agua y no es que les sobrara. Había un manantial muy caudaloso, pero estaba separado de la ciudad por el monte Castro, de 275 metros de altitud. Polícrates y sus ingenieros tenían que arreglárselas para conectar la ciudad con el manantial. Construir un acueducto alrededor de la montaña no era viable. Se podía construir un sistema de suministro de agua alrededor de la montaña, pero lo primero que haría un enemigo durante un asedio a la ciudad sería cortar ese suministro. Y todas las fortificaciones que hubieras construido no te servirían de nada porque te estarías muriendo de sed. La solución hacía preciso recurrir a métodos poco convencionales. Uno de los ingenieros de Polícrates, Eupalinos, dio con una solución que pasaba por mover literalmente la montaña: un túnel que atravesara el monte Castro. Un proyecto descomunal y muy largo. Esas excavaciones llevarían muchísimo tiempo. Así que se tomó la decisión de empezar a perforar desde ambos lados. Se trataba de un problema técnico y matemático. Al igual que los ingenieros del moderno Eurotúnel bajo el Canal de la Mancha, Eupalinos excavó 2 túneles desde ambos lados de la montaña que se encontrarían en el medio. Para que funcionara, Eupalinos tendría que asegurarse de que los 2 túneles se comenzaran a la misma altura vertical. Pero los túneles también debían encajar en el plano horizontal. De lo contrario, se cruzarían como 2 barcos en mitad de la noche. Sin los sofisticados equipos topográficos actuales, una tarea como esta era todo un reto. Una teoría suponía bordear la montaña a través de un sendero trazado en tramos perpendiculares que uniera el manantial con la ciudad. Eupalinos podría medir cada tramo para calcular 2 lados de un triángulo rectángulo. Sabiendo 2 de los lados, la hipotenusa del triángulo sería la línea que seguiría el túnel para atravesar la montaña. Lo que hace aún más increíble este proyecto es que no se trataba de un túnel, sino de 2. El principal, excavado a una altura y longitud de 1,80 m por 1,80 m, no era más que un espacio de trabajo para cavar un segundo túnel adyacente por debajo del primero, que se utilizaría como acueducto. Mientras que el túnel en el que se trabajaba estaba en un plano horizontal, el acueducto tenía que estar ligeramente inclinado para permitir que el agua fluyera sin problema hacia la ciudad.
Los excavadores se jugaron la vida en las oscuras y peligrosas entrañas del Monte Castro. Una vez dentro de la montaña, las dificultades debieron de ser tremendas. Las rocas se podían mover de manera impredecible, o el agua podría desbordarse y podría cundir el pánico. Era un peligro constante. Además, estaba oscuro y tenían que iluminarlo. Tenían que saber dónde estaban a cada momento para no desviarse. Tras unos ligeros ajustes, los dos equipos se encontraron en el medio, casi exactamente donde Eupalinos había planeado en un principio. Los pisos de los dos túneles estaban a tan solo 60 centímetros de diferencia, una discrepancia de menos de un octavo de un 1% del kilómetro de longitud del túnel. Esta asombrosa proeza de la ingeniería pudo haber sido la culminación del reino de Polícrates, pero sus dotes políticas no estuvieron a la altura. El gobernador persa de la costa de Asia Menor no vio con buenos ojos el grado de autonomía del que gozaba Polícrates para el desarrollo del dominio persa. Así que ordenó que lo arrestaran, lo torturaran salvajemente y lo crucificaran. Polícrates fue uno de los muchos tiranos que gobernaron las ciudades-estado en la antigua Grecia entre el 800 y el 500 a.C. El poder de unos pocos sobre la mayoría era la única forma de gobierno que los seres humanos habían conocido hasta entonces. Pero eso estaba a punto de cambiar. La ciudad-estado de Atenas iba a modificar el curso de la historia del mundo. El líder visionario que lo iba a hacer posible se llamaba Pericles. Su legado quedaría como un monumento imperecedero en la Acrópolis ateniense que se alzaría sobre las nubes. Un increíble ejemplo de precisión arquitectónica, el Partenón. En el 480 a.C., al derrotar a los persas en la batalla de Salamina, Temístocles no solo salvó a Atenas, sino también su recién estrenada democracia. Hacía tan solo 25 años que Atenas había abandonado los regímenes dictatoriales. Era una ciudad de abundancia, tanto en lo militar como en lo económico, lo tecnológico y lo ideológico. Estaba lista para alcanzar su edad de oro, y sería un demócrata e intelectual cultivado el que la llevaría hasta allí. Se llamaba Pericles. Pero Pericles también reforzaría el dominio ateniense sirviéndose de amenazas, sobornos e incluso de la fuerza bruta. Pericles procedía de una de las antiguas familias aristócratas de Atenas. No era raro que en este tipo de entorno social se hiciera carrera política y militar. Su ascenso al poder comenzó cuando en su juventud fue nombrado estrategos, uno de los 10 hombres encargados de dirigir el ejército y establecer las directrices de los asuntos exteriores. Sus dotes políticas y su gran oratoria le convirtieron en poco tiempo en uno de los estadistas más influyentes y poderosos de Atenas. Pericles era el típico animal político, como se suele decir. Era un político nato. Era capaz de convencer con sus palabras y estaba plenamente dedicado a su trabajo. Pericles se hizo con el gobierno de la ciudad en el 461 a.C. Gracias a la flota de trirremes que había construido Temístocles, la armada ateniense no tenía rival en el Mediterráneo oriental. Pese a la derrota del imperio persa en la batalla de Salamina, la amenaza de otra invasión seguía cerniéndose sobre los griegos. En el 478 a.C., Atenas, junto a las ciudades-estado del Egeo, forjaron una alianza de defensa mutua llamada la Confederación de Delos, una especie de OTAN de la antigüedad. En el 450 a.C., Atenas se había convertido en el líder indiscutible de la Confederación de Delos, que no era otra cosa que una fuente de ingresos para la ciudad. Y Pericles, como líder indiscutible de Atenas, supo destinar esos ingresos a la construcción de gigantescos edificios públicos que reflejaban el esplendor y la grandeza de Atenas. Según la leyenda, Poseidón, el dios griego del mar, y Atenea subieron hasta la Acrópolis para competir por el patronazgo de la ciudad. El resultado lo decidirían sus habitantes.
Poseidón golpeó el suelo con su tridente y brotó un manantial. Atenea hizo lo mismo con su lanza y brotó un olivo, que no solo prometía sustento para los griegos, sino también una fuente de riqueza comercial. Así fue como Atenea se convirtió en la patrona de la ciudad. A lo largo de los siglos se erigieron varios templos a la diosa, la mayoría de ellos derruidos. Pero le correspondería a Pericles legar al mundo el epítome de la arquitectura griega de la antigüedad, el Partenón. Pericles decidió reconstruir el Partenón en la Acrópolis, aprovechando los ruinosos cimientos de un antiguo templo dedicado a Atenea. Se necesitaron miles de trabajadores y de artesanos para dar forma a este majestuoso templo. Y costó más que cualquier otra construcción griega hasta la fecha: 30 millones de dracmas, es decir, miles de millones de euros. Es una cantidad astronómica, pero no hay que olvidar que se trataba de un gigantesco proyecto estatal. La descomunal construcción dio comienzo en el año 447 a.C. El Partenón tendría una longitud cercana a 2/3 de un campo de fútbol, con un perímetro de 70 metros de largo y 33 de ancho. El primer reto era extraer el mármol de una cantera situada a 16 kilómetros de la ciudad. En total, se necesitarían unas 30.000 toneladas de piedra blanca y fina. En la cantera se usaban las grietas naturales de las rocas para separar los gigantescos bloques de mármol de la ladera. Lo primero es localizar las grietas y calcular si la pieza de mármol se ajusta a mis necesidades concretas. A continuación, hay que colocar cuñas en las grietas horizontales y verticales. Las cuñas no podían ser de madera. Tenían que ser de hierro, porque se les podía imprimir mucha más energía al martillearlas al mismo tiempo. La idea era que la tensión concentrada ayudara a quebrar y a agrietar aún más el material. Una vez listos los bloques, los obreros usaban palancas, sogas y poleas para mover el mármol y prepararlo para su traslado a la Acrópolis. Pero los accidentes eran frecuentes. El riesgo de que estos grandes bloques se desprendieran y mataran a alguien era enorme. Pero extraer y transportar el mármol desde la ladera de la montaña no era más que la mitad del camino. Los ingenieros del Partenón tenían que encontrar la manera de elevar estos mamotretos de mármol de 10 toneladas y erigir el mayor templo que el mundo hubiera contemplado. En julio del 447 a.C., dieron comienzo los trabajos de construcción de un majestuoso templo en la Acrópolis ateniense. El Partenón fue el legado de Pericles, un ambicioso líder que llevaría a Atenas a una edad de oro nunca vista en Grecia. Era una declaración: somos la ciudad más poderosa de Grecia, somos el centro de la democracia y de la libertad de pensamiento, somos el mejor pueblo, tenemos el mejor ejército y la mejor flota, somos los líderes. El Partenón se alejaría del modelo clásico de la época, que consistía en una planta hexagonal con 6 columnas en cada punta y 13 en los lados. El Partenón seguiría un patrón octogonal más grande, de 8 por 17 columnas. Sería una construcción muy distinta, porque hasta entonces todas tenían las mismas proporciones. Pero al hacerla más grande, hay que ampliar la escala y darle una dimensión extra. Las columnas soportaban el grueso de la estructura. Cada una estaba compuesta de 11 tambores apilados unos encima de otros como si fueran fichas. Estaban tallados de tal manera que formaban una columna perfecta. La parte superior de cada columna estaba dividida en 4 círculos concéntricos, cuyos anillos eran más o menos prominentes dependiendo de la cantidad de agarre necesaria para acoplarse al siguiente tambor. En el centro de cada tambor se hacía un corte de 10 a 15 centímetros cuadrados y de 7 a 10 centímetros de profundidad.
A continuación, los carpinteros insertaban tacos de madera en los cortes para alinear y centrar cada tambor con el siguiente. El siguiente reto era elevar esos tambores de piedra maciza, sobre todo los correspondientes a las secciones más altas de las columnas. Una sola columna del Partenón podía pesar entre 63 y 119 toneladas. Una grúa es un dispositivo de lo más sencillo. Solo hace falta un brazo y una serie de poleas que, como sabemos, permiten elevar un peso de, digamos, 10 toneladas, mientras se hace descender otro peso de solo 100 kilos. Los ingenieros enganchaban la piedra a la grúa de una manera en concreto. El método más habitual era atar la punta de la soga a un gancho metálico en forma de S. A continuación, se ataban sogas más cortas al gancho y se enrollaban a unos pequeños salientes llamados tachuelas, que se habían dejado sin cortar en el mármol para este fin. Se solían dejar 4 tachuelas equidistantes alrededor del tambor para distribuir la fuerza necesaria para alzar la piedra. Los muros que cercaban los espacios interiores tenían que colocarse con mucha precisión, ya que los constructores griegos no usaban ningún conglomerado. Para mantener unidos los bordes de cada bloque, practicaban un agujero en forma de doble T. Luego insertaban barras de hierro para sujetarlas la una a la otra. Una vez que las columnas y los bloques habían sido colocados, las tachuelas empleadas para elevarlos se solían cortar y alisar. Se suele decir que no hay ni una línea recta en el Partenón. Eso significa que los arquitectos tuvieron en cuenta una serie de efectos ópticos al construirlo. Tanto en las escaleras como en las columnas, hasta el frontón que corona el edificio. Las escaleras, por ejemplo, parecen rectas. Pero si nos fijamos bien, vemos que el centro es más abultado que los bordes. Esta estrategia es la misma que se ha empleado en las columnas. Esta es una columna dórica. Es decir, no tiene base. Parece salir directamente de la piedra. Cada columna tiene 20 estrías que hacen que parezca ondulada. Se puede apreciar cómo se ensancha en el centro y se vuelve a estrechar en el capitel. A esta técnica se la denomina éntasis. Las líneas de esa longitud, situadas más o menos al nivel del horizonte, suelen curvarse hacia afuera. Para paliar ese efecto, decidieron curvarlas hacia adentro, de modo que el resultado fuera más armonioso y pareciera que estaban rectas, porque si hubieran utilizado ángulos rectos perfectos se vería así. La función principal del Partenón era servir de refugio a la monumental estatua de Atenea. El Partenón fue una construcción muy cara, pero la estatua que albergaba tuvo un coste igual, si no mayor, que el propio edificio. La estatua de Atenea tenía una altura de unos 10 u 11 metros. Y los materiales con que se fabricó fueron oro y marfil. Como parte del trabajo artesanal de la obra, se encargó a cientos de escultores que perfilaran figuras de tamaño real. El conjunto escultórico más famoso del templo es el friso que recorría los muros interiores del edificio. Se trataba de un altorrelieve que sobresalía tan solo unos centímetros de la piedra y representaba las Panateneas, unas fiestas en honor de la diosa Atenea que la ciudad celebraba cada 4 años. Lo que queda hoy en día en el lateral del Partenón son los restos de mármol blanco del edificio. Antiguamente, no solo las esculturas, sino muchas otras partes estaban decoradas con muchas pinturas. Pero no todos los atenienses quedaron cautivados por el Partenón. Algunos lo consideraban un adefesio, además de un monumento a la gloria de Pericles. Muchos atenienses odiaban el Partenón y los demás templos. Los veían como una afrenta, como algo horrible. A Platón, por ejemplo, le horrorizaba. Eso era lo que pensaban muchos atenienses cuando miraban a sus lugares sagrados y veían esos edificios tan novedosos, que no tenían nada que ver con el pasado. Las voces de descontento no se dirigían únicamente al Partenón. A medida que Pericles seguía ampliando el dominio de Atenas, sus rivales empezaron a conspirar contra él.
No tardaron en arremeter contra sus socios más próximos. La primera de la lista era una bella y cultivada mujer llamada Aspasia, un miembro de la élite social de las heteras y consorte de Pericles. Las heteras eran las cortesanas de las clases altas. Se las suele comparar con las geishas de la cultura japonesa. Las heteras se movían por las altas esferas de la vida cultural ateniense y griega. En la Atenas clásica, el papel de las mujeres estaba subordinado al de los hombres, pero Aspasia era la excepción a la regla. Pericles la trataba como una igual y su consorte enseguida pasó a formar parte de la élite ateniense. Pero ellos se convirtieron en una pareja muy conocida y, para sorpresa y cierto escándalo del pueblo ateniense, Pericles se atrevía incluso a besar a Aspasia en público. Y claro, aquellas muestras de afecto en público no era algo acostumbrado en la Atenas clásica. En el 432 a.C., tras casi 15 años, se terminó la construcción del Partenón. Este templo a Atenas sirvió al propósito deseado por Pericles. Le hacía saber al mundo entero lo poderosa que era Atenas. Resulta irónico que la supremacía que simbolizaba aquel edificio estuviera languideciendo mientras la de su archienemigo, Esparta, iba en aumento. Una vez que Atenas había establecido este gran sistema de alianzas, o como algunos lo llamaban, este imperio ateniense, y podría decirse que lo era, se fue despertando el recelo de los espartanos ante el poder creciente de Atenas, hasta que en la década del 430 a.C. los vieron como una amenaza real. En el 431, Esparta atacó a Atenas. Durante 2 largos años Atenas resistió el asedio de los espartanos. Pero la gloriosa ciudad de Pericles estaba a punto de ser asolada por un enemigo invisible. Tras un par de años, debido a la superpoblación de la ciudad, la enfermedad, al parecer procedente de Oriente Próximo, se cebó con los atenienses. La conocida como Plaga de Atenas diezmó la población de la ciudad. Pericles, a sus 60 años, sobrevivió a la plaga, pero quedó físicamente debilitado y fue el principal culpable de la caída en desgracia de la ciudad. En el 429, cuando la plaga y la guerra aún se cernían sobre su amada ciudad, Pericles murió. El sangriento y brutal conflicto entre Atenas y Esparta, conocido como la Guerra del Peloponeso, se prolongó otros 25 años hasta que, por fin, en el 404 a.C., Atenas fue derrotada. Al término de la Guerra del Peloponeso, la época de Pericles y el dominio de Atenas ya eran historia. Pero las maravillas de la cultura y la arquitectura griega aún perviven. Es una ironía que aquellos a través de los cuales nos ha llegado este fantástico legado clásico no fueran atenienses. Los nombres de estos 2 mandatarios son sinónimo no solo de conquista, sino también de helenismo, es decir, de la difusión del ideal griego por todo el mundo hasta el día de hoy. Uno fue Filipo II de Macedonia y el otro su propio hijo, el hombre que sería la envidia de todo general y emperador desde Julio César hasta Napoleón o el general Patton, el hombre que atravesaría la mayor parte del mundo conocido en tan solo 33 años de vida, el estudiante de Aristóteles que se autoproclamaría Dios, Alejandro Magno. Desde el Partenón, Peter Weller.